Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien mexicanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser mexicanos? Más de uno. Yo no entender. Se les ve, como dicen, se nos ve el nopal, ¿verdad? Dicen ahí. No, gracias a Dios por este día, un día más en donde el Señor nos permite reunirnos en su nombre, aprender de Él, adorarle, y pues es lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece? Abran su Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4. 2 Corintios 13, 4. Dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. El tema que vamos a tratar el día de hoy yo le he puesto: Viva Cristo. Estamos acostumbrados a repetir en estas fechas ese viva y viva. ¿Cuántos les gusta dar el grito? ¿Cuántos los van a dar? No es malo, no es pecado. Pero es lo que normalmente acostumbramos a hacer. Viva fulanito de tal, viva manganito. Bueno, el día de hoy vamos a gritar viva Cristo. Dile al que tienes a un lado: viva Cristo. Viva Cristo. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo les pido que cierre sus ojos y disponga su corazón a la palabra. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle de su guía, de su dirección. Padre bueno, una vez más nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú vives y tú reinas en nosotros. Tú eres quien vive por los siglos de los siglos y quien nos ha dado vida también a nosotros para que juntamente contigo podamos estar por toda la eternidad. Gracias porque no nos gozamos en algo que es temporal o pasajero, sino que en verdad tenemos algo eterno en ti y nosotros descansamos en tu misericordia y en tu bondad. Gracias, Padre, por ser bueno, por enseñarnos siempre en tu paciencia, en amor, y por permitirnos reunirnos en tu nombre. Queremos darte toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias porque en ti tenemos vida. Tú eres quien vive por siempre. A ti queremos adorarte, a ti queremos exaltarte. En el nombre de Jesús, gracias. Ponemos en tus manos este tiempo. Dame la gracia para hablar tu palabra y darle la gracia a mis hermanos para escucharla y para que todos juntos podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Viva Cristo. Hace rato decía de mexicanos, ¿verdad? Pero acá está mi hermano argentino, pero también eres mexicano, ¿verdad? Ya es mexicano. Ya come tacos. ¿Verdad? Dice Pablo que aunque fue crucificado en debilidad, el Señor Jesucristo vive por el poder de Dios. Ahora, esto es lo maravilloso, mis hermanos, del Evangelio, que el Señor vive y que su vida, la vida de Cristo, es nuestra verdadera libertad. Si hoy podemos gozar de una libertad genuina y verdadera, es porque Cristo vive por el poder de Dios, porque no está en la tumba. Murió, fue crucificado en debilidad, conforme al plan y el propósito de Dios, dice Pedro, conforme a lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, pero no se quedó ahí, Él vive por el poder de Dios. Y su vida es nuestra verdadera libertad. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres libre? ¿Tú te consideras una persona, un hombre, una mujer libre? Bueno, tú puedes decir, sí, soy libre. Bueno, ahora déjame hacerte una pregunta.
¿Esa libertad es temporal o es eterna? Hay una gran diferencia, ¿no? Entre una libertad temporal, que al final resulta ser una libertad aparente, o una libertad eterna en la cual nosotros descansamos, porque sabemos que durará para siempre. Nunca tenemos que olvidarnos, siempre tenemos que tener en mente que existe una verdadera libertad. Y cuando digo verdadera, automáticamente, bueno, traemos a la luz que hay libertades falsas, ¿verdad? Y una falsa libertad. Pero esta verdadera libertad, que es una realidad, la podemos tener única y exclusivamente en Cristo. Única y exclusivamente en Cristo. En ningún otro lado la vamos a poder encontrar y con ninguna otra persona, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo existe. No importa cuántas buenas acciones hagamos, no importa cuántas oraciones repitamos, cuántos versículos memoricemos, no importa cuánto tiempo sirvamos. La verdadera libertad, la única y la real, la podemos obtener de manera única y exclusivamente en Cristo. Y no hay más. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único que murió pagando nuestra deuda. Alguien puede dar su vida por ti, pero no va a pagar tu deuda. Esa deuda que te mantiene esclavizado y que te puede llevar a una condenación eterna. Jesucristo es el único que murió, pero murió dándonos la oportunidad de ser salvos. Fue el único que murió pagando nuestra deuda. Fue el único pago que el Padre aceptó por los pecados de todos. Y nadie más. Ahora, no solamente murió pagando nuestra deuda, sino que también resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Ahora, ¿cuántos ustedes creen que hayan personas que hayan resucitado? ¿No? Lázaro resucitó y muchos otros han resucitado. Pero a diferencia, Jesucristo fue el único que resucitó para nunca más morir. Todos los demás que resucitaron, a los que el Señor resucitó por medio de sus siervos, volvieron a morir. Y sus cuerpos están en sus tumbas y algunos ya hasta desintegrados a causa del tiempo, descompuestos. La diferencia está en que Jesucristo murió pagando nuestra deuda, pero resucitó de entre los muertos por el poder de Dios para nunca más volver a morir. Venció a la muerte de manera que la muerte no se enseñorea más de él. Y si hay alguien a quien debemos honor y honra y gloria, es precisamente a Él, a Jesucristo nuestro Dios, el cual nos hace verdaderamente libres, nos hace ciudadanos de su reino, nos hace herederos de la gloria eterna. Cualquier otro hombre que haya pisado la tierra puede vivir y puede morir, resucitar y volver a morir sirviendo a los planes y propósitos divinos. Pero al final siempre prueban la muerte, la corrupción y el olvido. Siempre. Todos, absolutamente todos. Todos sirven a los planes y propósitos de Dios. Pero terminan en la tumba. Tanto Pedro como Pablo hablaron de el rey David como alguien que sirvió a su propia generación, pero aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que probar la muerte. Y sus huesos, su cuerpo, se descompuso, se pudrió, se lo comieron los gusanos.
Pablo es lo que les recuerda a los corintios. Algo que muy a menudo podemos nosotros llegar a olvidar y por consecuencia en ese olvido se genera un menosprecio a lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces nos olvidamos que aun cuando el Señor murió, el Señor también resucitó por el poder de Dios. Y que ese Dios que está vivo, ese Señor que resucitó de entre los muertos, obra hasta nuestros días con poder y gloria. Obra con poder y gloria en la vida de su iglesia para formarla. Está formando nuestras vidas para usarnos como iglesia y también prepararnos para llevarnos a la eternidad con Él. Para estar para siempre a su lado. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? Que Jesucristo está vivo. Bueno, no vivió para quedarse sentado sin hacer nada. El Señor resucitó para hacernos libres y para que en esa libertad nosotros pudiéramos ser usados por Él también y mostrar su gloria y su poder a través de todos los que a lo largo de los años y de todas las generaciones forman parte de su iglesia. Y eso nos incluye a ti y a mí si somos hijos de Dios, si somos nacidos de Dios. Pablo dice que Cristo vive por el poder de Dios. Miren, los corintios, a quienes Pablo les dijo estas palabras, para los corintios Pablo era una persona débil. Si hubo alguien que menospreció el ministerio del apóstol Pablo, fueron los corintios. Tuvo grandes luchas con ellos porque ellos veían a Pablo como una persona sumamente débil, y esto por el hecho de que no actuaba como aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, a los cuales los corintios decidieron creerles y ser engañados. Los fascinaron con engaños y por eso, porque Pablo no actuaba como ellos, decían que Pablo no tenía el poder de Dios. Pero Pablo les dice que pensar de esa manera es equiparable a pensar que Jesús era débil solamente porque fue crucificado. ¿Cuántos creen que Jesús fue débil por ser crucificado? Si fue crucificado fue porque Él quiso ser crucificado. De otra manera, nadie pudo haberlo puesto en la cruz. Él mismo dijo, ¿qué acaso no crees que yo podía pedir a mi Padre legiones de ángeles para que vinieran y me sacaran de esto? Pero ¿cómo entonces se podría cumplir el propósito de Dios de nuestra salvación? El Señor no fue débil porque fue crucificado, porque Él quiso ser crucificado. Él quiso ser asesinado porque se estaba presentando como el perfecto sacrificio para todos nosotros. Pablo les dice que aunque fue crucificado en debilidad según el plan y el propósito de Dios, también se manifestó el gran poder de Dios cuando fue levantado de entre los muertos para no morir jamás. Y que ese mismo poder, por medio del cual el Señor se levantó de entre los muertos, es el mismo poder que obraba por medio del Evangelio a través de la vida del apóstol Pablo. Y es el mismo poder que obra en nosotros ahora como la iglesia del Señor. El poder de Dios obra entre nosotros, porque Cristo vive, también nosotros entonces viviremos. Porque el poder de Dios obró en Cristo Jesús para que fuera levantado entre los muertos, también obra ese mismo poder en todos nosotros los que ahora le pertenecemos. Pero hay algunos que ignorando esto, como los corintios, quieren vivir su propio cristianismo. Un cristianismo que está apartado y alejado del poder de Dios. Fíjense, Pablo, a pesar de que Pablo había fundado la iglesia, a pesar de que Pablo puso el fundamento en la iglesia de los corintios, estos corintios decidieron alejarse de ese cristianismo que Pablo les había mostrado y fueron arrastrados por falsos maestros al punto de menospreciar esa autoridad de Pablo.
La autoridad con la que Pablo en un principio les enseñó el Evangelio y puso el fundamento, que ellos supuestamente habían creído, pero que en algún momento de sus vidas se desviaron para no ver el poder de Dios, para dar más honra y honor a los falsos maestros que a Cristo mismo. ¿Lo creen débil a Pablo? Y Pablo les recuerda que lo que ellos creen que es débil, no lo es en realidad para Dios. Lo que ellos creen que es debilidad, Dios lo usa con gran poder para la manifestación y el cumplimiento de sus planes y propósitos. Porque aun cuando exista una aparente debilidad, Dios utiliza, como le dijo a Pablo, esa debilidad para manifestar su gran poder, tal como lo hizo en la vida de Cristo Jesús, quien ahora vive por el poder de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, fue lo que Pedro les enseñó a los líderes del pueblo, a los líderes religiosos, cuando estos le amenazaron para que ya no hablaran más en el nombre del Señor, para que no hablaran acerca de esa resurrección por la cual estaban siendo perseguidos y por la cual Pablo también fue asesinado. Dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les explica, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros mismos somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Estos hombres decían creer en Dios, pero menospreciaban a aquel a quien Dios había levantado y lo había establecido como príncipe y salvador del mundo. Y no podían creer en eso. Negaban el gran poder de Dios y pensaban que todo lo que Dios había hecho a través del Señor Jesucristo era simplemente un acto o una muestra de debilidad, porque para ellos Jesucristo, el Mesías, tenía que venir con poder para liberarlos de la esclavitud de los romanos. A veces nosotros pensamos de esta manera, hermanos. Vemos el poder de Dios donde no lo tenemos que ver, o buscamos el poder de Dios donde no lo tenemos que buscar. Y queremos que Dios actúe de forma en la que Dios no va a actuar simple y sencillamente porque el poder de Dios lo podemos ver manifestado a través de la vida de Jesús y a través de la vida de su iglesia. En estos tiempos, nosotros solemos recordar a aquellos que pusieron sus vidas con el fin de darnos una libertad, aunque esa libertad sea natural y momentánea. ¿Cuántas veces nosotros hemos gritado, vivan los héroes que nos dieron libertad, los héroes que nos dieron patria? ¿Cuántas veces lo hemos gritado? Ahora, ¿verdaderamente nos dieron libertad y nos dieron patria? Por lo general suele decirse lo siguiente, mexicanos, mi brother, duérmete un ratito. Mexicanos, dicen, vivan los héroes que nos dieron patria, y todos, viva, viva Hidalgo, y todos, viva, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama, Matamoros y no sé cuántas cosas más. Y está bien, es parte de una tradición mexicana, ¿no? Viva la independencia nacional, viva México. Ahora, ¿realmente cuántos de nosotros conocemos a estos personajes? ¿Cuántos conocemos lo que hicieron estos personajes? Miren, vamos a poner unas fotos, ¿eh? ¿Ya las tienen listas? Sí, a ver, manden la primera. ¿Quién es? A ver, levanta la mano, ¿quién sabe quién es?
Levántala bien, ¿quién sabe quién es? 4. A ver, ¿quién dice usted? Iturbide. ¿Quién más? ¿Allende? Es Allende. Mira, los que son mamás y tienen a los hijos en la escuela, pues ahorita acaban de recordar las estampitas. Ah, pues luego. Ay, es que le dejaron a mi hija la biografía de fulanito de tal. ¿Verdad? A ver, otra imagen. Ahora, espérense, ¿quién sabe lo que hizo Allende? Ah, ¿verdad? A ver, pasen la siguiente imagen. ¿Quién es ese? A ver, levanta la mano, ¿quién sabe quién es ese? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que hizo Iturbide? A ver, pasen la siguiente. ¿Quién es ese? No, ese es más mexicano, ¿verdad? ¿El siguiente? Sí, pues es la única. Sí, es Josefa la que ganó el premio Nobel. La radioactiva, ¿no? A ver, pasen la siguiente. ¿Quién es ese? Ah, se parece a mi abuelo, dicen uno. Matamoros. ¿Quién es? ¿Vas a la siguiente? Mató moros. ¿Pasen la siguiente? Ah, ese no. ¿Quién es ese? Don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe lo que hizo Miguel Hidalgo? ¿Quién? ¿Qué más hizo? No los escucho, ¿cómo? ¿Saben que nomás gritó y ya? Tocó la campana. Porque lo mataron luego. No duró ni un año. ¿Cuántos años duró la guerra de independencia? 11 años, de 1810 a 1821. Y él nomás en 1811 murió. ¿Cuántos sabían esto? Mas sin en cambio, hermanos, gritamos ¡viva! ¡Viva México! Y viva. Y muchos ni los impuestos pagan. Pero gritan ¡viva México! Y muchos hacen tranzas, pero gritan ¡viva México! Ahora, ¿está mal? No, pues es un sentido patriótico, ¿no? Está bien. Es una tradición, no es pecado. Pero la intención, hermanos, es que nosotros vayamos siendo cada vez más conscientes de las cosas espirituales, de las cosas que pertenecen al reino de Dios. A ver, ¿qué significa la expresión viva? ¿Y de dónde nace la expresión viva? Muchas veces no sabemos, mas sin en cambio gritamos viva. Y está bien, les digo, pero sí necesitamos, nosotros como cristianos, apegarnos más a la realidad que Dios nos muestra en su palabra, que la realidad que nosotros humanamente podamos llegar a ver. La expresión viva simplemente representa respeto y admiración de la nación hacia estos personajes por lo que hicieron, que son en sí, de alguna manera, pues los representantes de todos aquellos que murieron durante todo este tiempo. Porque no solamente fueron ellos, fueron muchos los que estuvieron involucrados en esta guerra de independencia. Pero si homenajeamos, hermanos, a personajes que no conocemos, personajes que no sabemos qué hicieron,
Y que aun cuando hicieron algo, ese algo solamente durará un poco de tiempo. ¿Qué hay de aquel que no solamente liberó nuestras vidas de manera natural y momentánea? ¿Qué hay de aquel que sí pagó el precio de nuestro rescate eterno? ¿Qué hay de aquel que vive eternamente? ¿No creen que merece nuestro homenaje y nuestra honra en todos los sentidos? Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Di conmigo, yo. Nosotros éramos los impíos, los débiles, los que en nuestras propias fuerzas no podíamos hacer nada para librarnos de esa condenación eterna, de esa esclavitud eterna. Éramos débiles, aun cuando lucháramos 1000 guerras en esta tierra. Al pasar nuestro tiempo en esta tierra, íbamos a pasar a una eternidad de tormento eterno. Y éramos tan débiles que no podíamos hacer absolutamente nada. Y éramos tan impíos que lo merecíamos absolutamente todo en relación a la condenación y el infierno. Mas sin en cambio, Cristo dice, cuando éramos débiles y en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Ciertamente pudieran morir todos ellos por un propósito, por una buena causa. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, versículo 8, es muy diferente a los hombres. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por los buenos, no murió por una causa temporal, no murió simplemente para darnos una democracia. No, el Señor murió y resucitó para darnos la vida eterna, un propósito y una esperanza. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso, mis hermanos, no vale la pena que, más allá de estarnos gritando viva Napoleón, no el Noda, Miguel Hidalgo y la Josefa, y no sé, realmente desde lo más profundo de nuestro corazón reconozcamos que el único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el honor, el reconocimiento es Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Estos hombres, mis hermanos, murieron haciendo poco, porque aun cuando agradecemos a Dios que por medio de ellos nosotros estemos reunidos, que es la realidad, estamos reunidos y tenemos libertad para reunirnos, cosa que en muchos lugares no tienen, no deja de ser algo poco, porque es momentáneo. Porque esta libertad de la que como mexicanos gozamos solamente durará un breve tiempo. Y escuchen bien, esta libertad sigue estando llena de inmundicia. Esta libertad que nos dieron los héroes que de alguna manera lucharon aquella batalla que inició en 1810, continuó siendo una libertad inmunda. Una libertad llena de corrupción, de egoísmo, de envidia. Hay una estadística que dice que en nuestros tiempos hay más asesinatos por aborto que los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál libertad, hermanos? Mas la libertad de Cristo nos prepara para lo que es eterno y nos da una vida completamente diferente en esta tierra. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 5.
Tenemos que dimensionar lo que el Señor hizo, pero no para acordarnos cada Navidad, porque hoy es el cumpleaños de los héroes que nos dieron patria y en diciembre es el cumpleaños de aquel que nos salvó de la muerte y de la condenación eterna. No debe de ser así. El Señor es digno de nuestra alabanza todos los días, porque esta libertad que podemos gozar en el Señor es siempre. Es todos los días, dice Efesios 1:5 al 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten su mano. Dile que tienes a un lado, eres un adoptado. Y es lo más hermoso que nos pudo pasar, el ser adoptados hijos de Dios. Y Dios lo decidió. Dios lo decidió, hermanos. Para eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Para eso lo resucitó de entre los muertos. Para que por medio de Él pudiera adoptarnos como miembros de su familia en Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Se gozó en hacernos parte de su familia. Se gozó en darnos un nombre, aunque haya costado sangre. La sangre de su Hijo amado Jesucristo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Qué hacemos por eso? Repite conmigo, lo alabamos. Lo alabamos, hermanos. ¡Viva Cristo! Viva el Señor que nos dio libertad, viva el Señor que nos adoptó como miembros de su familia, que derramó abundante gracia sobre nosotros los que le pertenecemos a su Hijo amado Jesucristo. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. Mira, el Señor murió, pero su causa fue mucho más profunda que lograr una democracia, que abolir una esclavitud temporal y pasajera. Fue mucho más profunda que solamente darnos el privilegio de podernos reunir con un fin y un propósito. El Señor murió por una causa eterna. Mira, aquí nos reunimos por un poco de tiempo. Cuando estemos con Él nos vamos a reunir por toda la eternidad. Y si tú dices, ay no, si aquí con 2 horas y media ya me anda, cuidado, porque en el cielo vas a estar por toda la eternidad. Y si no tienes el deseo de eso, cuidado, hermano. Cuidado, porque podemos estar menospreciando el sacrificio y el poder de Dios que resucitó al Señor de entre los muertos. Cuidado. Los héroes que nos dieron patria, sí nos dieron un privilegio de poder tener al día de hoy una democracia. Fue el inicio de lo que hoy vemos como nuestra forma de gobierno. Pero la realidad es que esto no es sino potenciar la corrupción en el hombre. Esto solamente hizo que la corrupción en el hombre y el pecado en el hombre fuera mucho más grande, porque ahora muchas cosas se pueden hacer con libertad. Ahora la corrupción y el pecado se hace con libertad. Por eso no es de extrañarse que los cristianos más fervientes sean los que no tienen libertad natural. Los cristianos más firmes, más sólidos y donde verdaderamente la iglesia se fortalece es donde no hay una libertad natural, pero hay una libertad espiritual que los lleva a vivir la vida que Dios preparó de antemano para todos ellos. Por eso el Señor nos manda a orar por los gobernantes ahí en 1 Timoteo 2, porque
necesitamos, o todos necesitan la salvación del Señor, porque no importa si estamos viviendo en una forma de gobierno democrática o libre, la realidad es que hay algo mucho más profundo que todo eso, y esa es la esclavitud que el pecado produce, la cual es quitada por Cristo Jesús. El Señor, mis hermanos, vino y murió por algo mucho más profundo, algo que es eterno. Y si Él vive, dice la Escritura, si Él resucitó con poder de entre los muertos, también por el mismo poder con el cual resucitó de entre los muertos a Jesús para nunca más morir, es ese mismo poder quien va a darnos vida a todos aquellos que creemos en Él. Y para una muestra de eso nos envió a su Espíritu Santo como las arras de aquello que nos ha prometido y que cumplirá un día cuando nosotros estemos con Él. Por eso ese Espíritu Santo que nos dio y que ahora mora en nosotros, nos da la capacidad para poder ver su libertad en toda nuestra manera de vivir. Ya no somos más esclavos del pecado. Su iglesia también vive por el poder de Dios. Su iglesia es libre por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora, ¿tú sabías que también hubo muchos héroes que nos dieron patria espiritual? ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios tuvieron que morir, entregar sus vidas para que nosotros podamos gozar hoy de una patria celestial? En Hebreos capítulo 11 vemos una pequeña lista de todos ellos y de cómo fueron usados por Dios para que nosotros podamos el día de hoy gozar de lo que gozamos, no naturalmente, sino espiritualmente. Porque todos ellos formaron parte del propósito de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque la iglesia, mis hermanos, está viva también. Y manifiesta la vida de Cristo, es decir, el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No gritando más fuerte, ¡viva! No, sino viviendo más fuerte en Cristo Jesús. Esa es la forma en la que nosotros mostramos el poder de Dios y la vida de Cristo como su iglesia, como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De esa manera nosotros tenemos que conducirnos. Muchos se sienten más patrióticos mexicanos que patrióticos celestiales. Cuidado, porque estás dándole más honor y gloria a lo temporal que a lo eterno. Porque ahorita todos venimos bien patrióticos, ¿verdad que sí? Hay algunos que no, algunos vienen de Halloween. Pero venimos patrióticos. ¿Está mal? No. Pero cuida que eso no te lleve a centrarte en lo terrenal, temporal y pasajero. Porque al final todo eso va a pasar, hermanos. A muchos les encanta la política, les encanta las cosas de este mundo, discutir de la corrupción, pero nunca se ponen a hablarle a otros del Evangelio, de ese Señor que murió y resucitó por ellos, el cual merece toda nuestra alabanza. Por eso dice Pablo, alabémosle por las cosas que Él ha hecho por nosotros, por la gracia derramada, por medio de la cual ahora podemos ser miembros de la familia de Dios por medio de Cristo, porque le pertenecemos. Porque Cristo vive, mis hermanos, nosotros también vivimos. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 4, 5 y 6. Fíjense lo que el Señor hizo con su vida y por su poder en nosotros los que creemos en Él. Efesios 2:1, ¿qué dice? Y Él nos dio vida a nosotros, a los que creemos en Él, a los que hemos reconocido la obra que el Señor ha hecho
y por la cual es digno de gloria y de alabanza. Él les dio vida a nosotros o a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿A cuántos les gustan los muertos? No, un muerto es algo, pues es consecuencia del pecado, no es algo agradable. Así era nuestra condición de muertos, como la condición del pueblo de Israel cuando el Señor le da la visión a Ezequiel acerca de aquel valle lleno de huesos secos. Algo que parece que sale de una película de terror. Esa era nuestra condición, mas sin en cambio el Señor nos dio vida, perdonándonos todos los pecados. Cambió nuestra condición y más allá de darnos una libertad para poder hacer lo que quisiéramos, o una libertad que en muchas ocasiones nos hace o potencializa nuestros deseos y pasiones, nos dio una libertad para poder sujetar nuestra vida a Dios, para vivir con esperanza y con propósito. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto es una realidad para los que somos hijos de Dios. Y de esa manera tenemos que vivir. No queriendo pelear como pelearon aquellos hombres que nos dieron patria o que nos dieron libertad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, hermanos. Nuestras armas no son carnales porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esa es nuestra lucha y la única manera en la que nosotros lo vamos a hacer es por medio del poder de Dios. Cuando nosotros nos comportamos como vivos de entre los muertos. En Romanos 8:11 el apóstol Pablo dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Es la garantía de que si vivimos hoy, viviremos por siempre. Tú puedes asistir al grito, al Zócalo de la Ciudad de México durante todos los días de tu vida y proclamar la libertad que tienes por Hidalgo, por Morelos, por Allende, por José Ortiz de Domínguez y por Aldama y todos los demás. Tú puedes hacer esto, pero el día de tu muerte irte al infierno. O puedes proclamar durante todos los días de tu vida que Cristo vive y porque Él vive, tú también vives y su iglesia vive, y estar seguro que el día que tú mueras, simplemente en un abrir y cerrar de ojos, en un pequeño tiempo, el Señor resucitará a todos los que murieron en Él para estar con Él por toda la eternidad. Eso es algo que es una realidad. Y es algo que obtenemos por medio de la vida de Cristo, por el poder de Dios. Porque su vida, mis hermanos, es nuestra verdadera libertad. Porque su vida es nuestra eternidad a su lado. Por Él es que obtenemos libertad, libertad del pecado. Porque, como les dije en un principio, existe una libertad verdadera, pero también existen falsas libertades. ¿De qué nos sirve tener un país libre y soberano como lo declaramos o como lo declara nuestra Constitución si nos estamos matando unos a otros? Si estamos permitiendo los abortos, los asesinatos antes del nacimiento. Si hay una depravación en donde hombre con hombre y mujer con mujer son capaces de andar con libertad en la calle.
¿De qué nos sirve declarar que somos un Estado libre y soberano cuando realmente lo único que manifestamos es que nuestra esclavitud al pecado cada día va más en aumento? ¿De qué nos sirve, hermanos? Jesús dijo, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y en la esclavitud no hay libertad. No podemos jactarnos de una libertad que realmente no existe. Podemos decir que somos verdaderamente libres cuando es el Hijo quien nos hace verdaderamente libres, bajo los términos que Dios estableció a través de su palabra. Que todo aquel que cree en Él y le recibe, le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios, y esto no depende de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por su gracia, por su misericordia. Pablo le dijo a los hermanos en Roma en el capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Cuál es esta forma de doctrina? El Evangelio de nuestra salvación, el cual dice, libertados del pecado, nos hizo siervos de la justicia. Esa es la verdadera libertad. El que es capaz de poder tomar decisiones para hacer las cosas que competen al reino de los cielos. El que es capaz de tomar decisiones para hacer lo que verdaderamente es bueno en Cristo. Esa es la verdadera libertad. El que es capaz de obedecer a Dios porque ha recibido a su Espíritu Santo. De otra manera, seguimos o estaríamos siendo todavía esclavos del pecado. En el versículo 22 del mismo capítulo dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación, porque es lo que la verdadera libertad produce, santificación por el poder de Dios. Nos santifica, nos aparta cada vez más del pecado. Y el que es esclavo del pecado, mis hermanos, el Señor Jesucristo fue muy claro, no puede heredar el reino de Dios. Porque el esclavo no hereda, el que hereda es el Hijo. No nos engañemos en una libertad que quizá no exista. La verdadera libertad la obtenemos por la vida de Cristo, por el poder de Dios. Y si tú no puedes dominar tu vida para hacer lo que la justicia de Dios te demanda, quizá sigas siendo esclavo del pecado. Porque el Señor, hermano, nos da verdadera libertad. Es que no puedo. A ver, ¿no puedes o no quieres realmente o no te interesa? Porque Cristo murió y resucitó no para que te satisfagas a ti mismo, sino para que vivas para Dios. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque no hace eso el que es verdaderamente libre. El que es verdaderamente libre en Cristo Jesús y puede gozar de la vida de Cristo, viene a ser siervo de la justicia, siervo de las cosas que pertenecen al reino de Dios. Así es como tenemos que vivir. No usen esa libertad para satisfacerse a ustedes mismos, para seguir en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en la corrupción, en el egoísmo, en la envidia. No usen la libertad en Cristo, porque entonces quizá esa libertad no sea la de Cristo. Por eso, inmediatamente después del pasaje que leímos de 2 Corintios 13:4, Pablo les exhorta: examínense si están en la fe o no.
Examínense si están en la fe. Al contrario, dice, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Eso es lo que la libertad en Cristo produce. Esa es la verdadera libertad, la que nos permite gritar ¡viva Cristo!, pero con toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, no con unos sí, con otros no. No en el trabajo, no, pero en la iglesia sí. No, con toda nuestra manera de vivir, hermanos. Porque la libertad trae como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero aquel que no puede dar como fruto la santificación no obtendrá como fin la vida eterna, porque sigue siendo esclavo y el esclavo no hereda. Sí pudo haber gritado, les repito, ¡viva México!, pero ese México no les pudo dar verdadera libertad. Siguen siendo ciudadanos terrenales de México. Siguen siendo mexicanos. O argentinos también, como no. O europeos, españoles, como tú quieras. Pero esa nacionalidad no te da verdaderamente libertad. No obtienes como fruto de ello la santificación. Simplemente potencializas la corrupción de tu corazón. Porque tenemos libre acceso a la comunicación por medio del internet, pero muchos usan el internet para ver pornografía. ¿De qué les sirve? Puedes gritar viva Hidalgo, viva Morelos, pero no puedes gritar viva Cristo. No puedes. Te da pena y te sientes indigno porque sabes que no estás viviendo a Cristo. Los que han sido libertados del pecado han sido hechos siervos de Dios y dan como fruto una vida santa. Y tienen como fin seguro la eternidad. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo, en la vida de Cristo, en el poder de Dios, es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor, mis hermanos, nos libró del pecado, nos libró de la muerte. Y los que somos libres en Él, no tenemos ya ninguna condenación en nosotros. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto no es una licencia para estar pecando de manera que yo crea que nada me va a condenar, sino que no hay nada que nos condene porque sabemos que Cristo Jesús pagó por nosotros y ahora nosotros tenemos como fruto la vida santa. Por eso ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No estamos obligados a satisfacer o obedecer nuestros deseos carnales, sino obedecer al Espíritu de Dios. Porque nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuántos tienen la seguridad? No contesten. De que les espera como fin la vida eterna. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21, 22 y 23. Es parte de lo que el Señor también hace con su vida en todos aquellos que vivimos en Él. Dice, y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que quiere producir con su vida? ¿O qué es lo que produce el Señor con su vida en nosotros? Que seamos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, en la libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres.
si permanecemos firmes en eso, evidenciando que nuestro fruto, que el fruto de aquella libertad es la santificación. Si en verdad permanecemos fundamentados y firmes en la fe, no siendo arrastrados por nuestros propios deseos engañosos, por el hombre que está viciado, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso es lo que la vida de Cristo y la verdadera libertad produce en nosotros. Porque, mis hermanos, su vida es nuestra verdadera libertad. Y si tenemos su vida, entonces somos libres para vivir esto, para poder andar conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. En Hebreos 2:14 y 15, el autor de Hebreos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre. Se hizo hombre para destruir por medio de su muerte en la crucifixión al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? Del pecado. Porque haces todo lo que esté a tu alcance para vivir, para tener vida. ¿Cuántos son capaces de matar a otros y quitar la vida por deseos egoístas? El Señor ya nos libró de todo eso. Ya no hay más temor en nuestro corazón. Mira, el Señor Jesucristo dijo: pueden destruir tu cuerpo, pero jamás van a poder hacer algo con tu alma. El único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es Dios. De manera que nosotros ya no nos conducimos por miedo a la muerte. Ya no estamos sujetos a servidumbre de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró por medio de su muerte y de su resurrección, del pecado y de la muerte. Y nos hizo también ciudadanos del cielo, nos dio una nueva patria, una patria celestial. De manera que, dice Pablo, ya no importa si eres judío o eres gentil, si eres griego o judío, si eres mexicano o eres judío, porque muchos piensan que por ser judío es algo más. Ya no importa. Lo que importa es una nueva creación en Cristo. Eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No nos hace más ser mexicanos que ser judíos, ni judíos que mexicanos, porque al final el Señor nos ha hecho parte de una nueva patria celestial, nos hace ciudadanos del cielo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice la Escritura, y miembros de la familia de Dios. Y es por su vida. Es por la vida de Cristo, por el poder de Dios con el cual resucitó a Cristo de entre los muertos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Cuántos quieren la fuente de la vida eterna? ¿En esta tierra? Esta tierra va en decadencia, Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y conforme a esta fe de las promesas de Dios y del Evangelio, dice la Escritura que murieron todos aquellos que eran hijos de Dios, o que fueron hijos de Dios, que manifestaron su patria, su verdadera patria, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, gritando viva Cristo todos los días de su vida por medio de la forma en la que ellos se conducían, por el medio de su forma de vivir, esperando siempre con confianza las promesas del Padre, las promesas de Dios. Y hoy están gozando de esa gloria eterna. Aquellos que ya partieron en Cristo están gozando de la verdadera libertad en la presencia del Señor. La pregunta es aquí si tú ya estás convencido
de que verdaderamente Cristo te ha hecho libre, para que puedas vivir la vida que Cristo preparó para ti. Para que dejes de gritar viva el cura Hidalgo y comiences a gritar viva Cristo, viva la iglesia de Cristo. Porque solamente en Él hay verdadera libertad y solamente en Él hay verdadera vida, porque Él es la fuente de agua viva. Termino con este pasaje, hermanos. Juan 14, 1 al 3. Y después vamos a leer el 18 y el 19. Juan 14, 1 al 3. Pónganse de pie, por favor. Juan 14, el 1 al 3, dice así. Y son palabras de nuestro Señor. El Señor ya les había anunciado que había de morir, que había de ser traicionado por uno de ellos, que había de ser abandonado por todos. Pero les dice en el versículo 1 de Juan 14, pero no se turbe su corazón, no tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Ustedes son todos los que tienen la verdadera libertad. Y si me fuera y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es la promesa del Señor. Para todos aquellos que no nos conformamos con una patria terrenal, que no nos amoldamos a una patria temporal, para todos nosotros que no nos conformamos con un estado libre y soberano, pero lleno de pecado, de corrupción y de muerte, sino que verdaderamente anhelamos una patria mejor, la celestial. De manera que vivimos confesando todos los días de nuestra vida que el que verdaderamente merece nuestra aprobación, nuestra adoración, nuestro homenaje, nuestra gloria, nuestra alabanza, es Cristo Jesús. Solamente Él. Nadie más, hermanos. Su vida es nuestra verdadera libertad. Su vida es nuestra vida eterna. Amén. De manera que nosotros, como cristianos, debemos de confesar: viva Cristo, viva su iglesia. Y no con palabras, sino con toda nuestra manera de vivir. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Gracias, Señor Jesús, porque ¿de qué sirve vivir en un mundo en donde el pueblo tiene voz y voto cuando ese voz y voto lo utilizamos para lo malo? Lo utilizamos de manera egoísta, lo utilizamos de manera carnal para satisfacer deseos y pasiones que llevan a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y no podemos obtener otra cosa de esto sino una muerte eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor con el cual nos has amado, porque aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y nosotros queremos vivir en esa verdadera libertad. Danos la gracia, Señor, y pon en nosotros esa convicción de tu palabra, de tus promesas, de tu evangelio.
ese correcto entendimiento de tu obra en la cruz y del poder de tu resurrección. Para nosotros poder vivir la vida que tú esperas de nosotros y por la cual tú te entregaste a la muerte y por la cual tú resucitaste con poder. Porque de otra manera es vano. Si no podemos dominarnos a nosotros mismos, entonces no hay libertad. Si tu Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas, entonces no hay libertad. Si tu Espíritu Santo no nos lleva a cambiar aquellas cosas que son en contra de tu naturaleza, entonces sigue habiendo esclavitud a nuestras pasiones y deseos. Y no hay libertad. Ayúdanos, Señor, a que el fruto de nuestra vida y de nuestra libertad en ti sea la santificación. Gracias, Padre, gracias por tu palabra que es clara, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta tu presencia, Señor. Antes todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ayúdanos, Señor, a que con toda nuestra manera de vivir nosotros podamos decir: viva Cristo Jesús, el único que merece toda la gloria, el honor, el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, eres tú. Porque tú fuiste que nos hiciste verdaderamente libres, solo tú, Señor, y queremos vivir en esa libertad. Gracias, Padre, gracias por tu sacrificio en esa cruz. Recibe toda la gloria y ayúdanos a vivir de esa manera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Dile: gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Gracias, Cristo Jesús. Y vamos a decirle: ¡viva Cristo! Pero con todas tus fuerzas dile: ¡viva Cristo! ¡Viva su iglesia! ¡Viva Cristo, hermanos! Y dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle: tú me has hecho verdaderamente libre, Señor. Gracias. Gracias, en ti hay libertad. Aleluya. Señor, las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Mi libertad, libertad, cantemos a Él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¡Viva Cristo! Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Y al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Y al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Y al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Amén. Viva Cristo, hermanos. Viva Cristo. Viva Cristo. Y somos bendecidos en esa libertad. Amén. Gracias al Señor. Pues ya, perdón, dice el pastor que si tomamos nuestro lugar, continuamos.